Buenos días, vamos a estar conversando hoy un poco lo que son las políticas o los distintos ámbitos de políticas económicas. Vamos a estar hablando de que existen las políticas monetarias, las políticas fiscales, las políticas sociales y las políticas de comercio exterior. Todo lo que es política monetaria, como ya hicieron en algunas de las evaluaciones que ya les coloqué, tiene que ver, y ustedes lo tienen claro, que tiene que ver con el control de la masa monetaria en el país. ¿Okay? Básicamente me dice controlar el uso del dinero, los tipos de intereses para la consecución de objetivos determinados. Cuando hablamos entonces de política monetaria, estamos hablando de control de las variables macroeconómicas, una de las más importantes como es la inflación. Al regular la liquidez monetaria, se regula la capacidad de consumo y al reducir la capacidad de consumo, los precios de los bienes y servicios tienden a bajar o por lo menos conservar un nivel mínimo de los mismos. Cuando hablamos de políticas fiscales, estamos hablando de que consiste en la utilización del gasto público y los impuestos para conseguir objetivos determinados. Cuando hablamos de políticas fiscales, básicamente estamos hablando de cómo el Estado obtiene sus ingresos a través de los impuestos y el, cómo los gastos, cómo es el gasto público, en qué gasta el Estado sus ingresos o los ingresos obtenidos. ¿No? Debería gastarlos en servicios públicos que garanticen una calidad de vida para los ciudadanos o para los este, personas que conviven en dicho sistema económico, en dicho entorno. Cuando hablamos de políticas sociales, estamos hablando de básicamente que una política social está destinada a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto, o a un sector determinado que experimenta un problema en concreto. ¿Okay? Cuando hablamos de políticas sociales, básicamente estamos hablando de la preocupación y ocupación que puede tener el Estado por garantizar un mínimo de calidad de vida, este, eh, asumiendo ellos algunos programas y algunos sectores específicos de la población. Cuando hablamos de bonos, cuando hablamos de subsidios, cuando hablamos de cualquier otro tipo de beneficio que es financiado por el Estado en pro del bienestar de la sociedad o de un segmento de la sociedad, estamos hablando de política social. Y por último, hablamos de política de comercio exterior. La política de comercio exterior es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrolla la relación económica entre empresas o individuos locales y agentes del extranjero. ¿Okay? Entonces, aquí aparece el concepto de lo que es el resto del mundo. ¿Okay? Aquí aparece el concepto de cuando estamos hablando o cuando nos referimos a la relación que tenemos nosotros como países con eh, nuestros países hermanos como tal, ¿okay? O los países que se pueden relacionar. Aquí hablamos de variables básicas de la economía, como lo que son las exportaciones y como lo que son las importaciones. Sencillamente las exportaciones es vender cualquier cantidad de bienes o servicios que produzcamos en nuestro país en excedente, en teoría es abasteciendo primero la demanda nacional y lo que sobre lo vendemos al resto del mundo. Por ejemplo, Venezuela, el principal país exportador de petróleo, se supone que con el petróleo que producimos abastecemos el mercado interno y lo que sobra lo vendemos hacia el resto del mundo, obteniendo un flujo monetario importante que es lo que alimenta básicamente la economía nacional. ¿Okay? O importaciones, cuando estamos hablando de importaciones, estamos hablando de cuando acudimos a lo que hemos denominado el resto del mundo
para comprar los bienes o los servicios que carecen de producción nacional o que carecemos en el entorno nacional. ¿Okay? Entonces, todo lo que no se produce en nuestro país, acudimos a los mercados internacionales para poder abastecerlo de los. Un poco para contextualizar esto a nivel de lo que hemos estado conversando. Las políticas fiscales este, en Venezuela las lleva básicamente lo que es lo que se denomina el CENIAT, Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el CENIAT a donde el ente en que le pagamos nuestros impuestos y el CENIAT el ente en supervisar toda la actividad económica como tal. ¿Okay? La política monetaria básicamente es regida por el Banco Central de Venezuela. ¿Okay? Este Banco Central de Venezuela es a través del Banco Central de Venezuela que se controla la liquidez monetaria, porque es el Banco Central de Venezuela quien es el encargado de inyectar dinero a la economía nacional a través del sistema bancario. ¿Okay? Dinero bien sea en bolívares o dinero bien sea en dólares, para todo es conocido y fue parte de la pregunta que le coloqué para desarrollar la situación económica donde el Banco Central no abastece lo suficiente al mercado o la demanda del mercado es tan grande que el Banco Central no se da abasto para eh, poder suplir con la cantidad de dólares que se están comprando. Y ahí entonces, cuando un bien es escaso, ¿ok? El precio de ese bien tiende a aumentar, que es un poco lo que ha pasado con el mercado cambiario y el famoso dólar. Las políticas sociales, ya sabemos, el bono de la paz, el bono de la guerra, todas estas cosas, la bolsa CLAT, etcétera, todo eso es financiado por lo que se llama el gobierno bolivariano de Venezuela. Y cuando hablamos de política de comercio exterior, estamos hablando de, obviamente, todo lo que son importaciones y exportaciones, de alguna u otra forma, también tiene que ver el señal, ¿ok? Porque precisamente su nombre lo indica, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la A es de aduanera, pero sin embargo hay normas de comercio que rigen el, 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 el intercambio, el comercio entre las naciones, ¿ok? Este, Esas normas internacionales las pautas lo que se llama la OMC, que básicamente lo que se denomina la Organización Mundial del Comercio. ¿Okay? Entonces, ya esto lo hemos conversado, políticas monetarias son regidas y supervisadas por el Banco Central de Venezuela. La inflación, de alguna u otra forma, ya lo hemos conversado también, es una de las variables que controla la liquidez monetaria, que busca controlar incluso a través del Banco Central de Venezuela, y lo podemos definir como un fenómeno caracterizado por el aumento continuo generalizado de los precios de bienes y servicios que se comercializan en la economía. Se define también como la caída en el valor del mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la caída del valor de la moneda de un país en relación a otra moneda cotizada en los mercados internacionales, como es el dólar, el estadounidense, el euro o el yen. ¿Cómo podemos decir o cómo, cuando hablamos de que hay inflación? A través del índice de precio del consumidor, que básicamente es un índice estadístico que mide el Banco Central de Venezuela precisamente, ¿no? Y mide la evolución de los precios de la canasta de los bienes y servicios representados por el consumo familiar durante un periodo determinado. Dentro de la inflación podemos estar hablando de que hay algunas variantes de la inflación. Por ejemplo, podemos ver la inflación galopante, que es aquella inflación cuyo
nivel o es aquella, la inflación a la parte es aquella cuyo nivel supera los dos dígitos en un año, es decir, cuando la inflación es más del 10%. Entonces, que en Venezuela sí lo hemos visto. La desinflación es el fenómeno en el que el crecimiento de los precios, o lo que llamamos inflación, se reduce. Sin embargo, llega a alcanzar un crecimiento cero o negativo, lo que se denomina deflación, que es un poco lo que logramos hacer el año pasado en la economía venezolana. Hubo un poco o el aumento de los precios, traducido a la perspectiva de la inflación, fue menor. Por lo tanto, se podía estar hablando de que había una desinflación, o sea, había menos inflación. No es que no había, sí había, pero se estaba reduciendo. Estamos hablando de niveles del 500, del 600%, y de repente este, ahora estamos hablando de niveles del 80 o del 100%, ¿no? Que no deja de ser grande. Y la hiperinflación es una subida descontrolada de los precios de una economía. Generalmente se suele considerar hiperinflación cuando la inflación aumenta a cuatro dígitos anuales, es decir, a más de 1000%. Existe también el fenómeno de la deflación, que es poco visto, pero sí existe. Los países lo han padecido, donde hablamos que la deflación es una contracción de la oferta monetaria en una economía, que puede provocar una bajada general de los precios en una economía, es decir, lo contrario a la inflación. Y hablamos también de otra variante de la inflación que se llama la estanflación. Surge cuando la economía de un país se encuentra estancada, es decir, no crece y a la vez se encarece el costo de vida, motivada por una elevada inflación. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población. De alguna u otra forma, cuando hablamos de políticas económicas, también el Estado debe velar porque la tasa de desempleo sea la más baja posible. Si hablamos de tasa de desempleo, el porcentaje de personas que están aptas para trabajar y que no lo están haciendo. Es el porcentaje de personas que están aptas para trabajar, es lo que se llama, desde el punto de vista de la política económica, la población económicamente activa. ¿Quiénes son la población económicamente activa? Todas las personas que tienen mayoría de edad y que tienen condiciones físicas y mentales para integrarse en puestos de trabajo. ¿Okay? Dentro de todas esas personas que tienen mayoría de edad y están en condiciones de integrarse en un puesto de trabajo, el porcentaje de personas que están en esa condición y no lo están haciendo es lo que constituye la tasa de desempleo. ¿Okay? El desempleo puede ser de distintas formas, friccional, estructural o estacional, atendiendo a distintas características del entorno en un momento específico, ¿no? Por ejemplo, la evolución tecnológica, este, la, el entorno y la situación geográfica, tanto el estructural y el estacional, básicamente atendiendo a las épocas del año, ¿no? Para no entrar un poco en el detalle. Otro, que es lo que nos mata o los compete desde el punto de vista de las políticas económicas, es lo que se llama el tipo de cambio. Básicamente el tipo de cambio, que ya lo vimos por allá en la tabla anterior, es cuando tenemos entonces una variación, a ver, continua y sostenida del valor del dólar con respecto al bolívar, o del valor de una divisa con respecto al bolívar. Se conoce como divisa cualquier moneda distinta a la nacional. Cualquier moneda distinta a la nacional es, es una divisa. ¿Okay? Y esa divisa, en relación divisa-bolívares, siempre va a haber un precio. Ese precio es lo que vamos a llamar el tipo de cambio. En Venezuela tenemos tipos de cambio paralelos, que es lo que llamamos la economía gris, o tipo de cambio oficial, que es lo que estamos conversando como tal en, en este momento, ¿no? Hay distintos tipos de cambio. El tipo de cambio fijo, que me dice es un tipo de cambio que existe en compromiso del Banco Central de entregarla a quienes poseen moneda nacional, equivalente a moneda extranjera. El tipo de cambio variable, que es un sistema de cambio variable, que el Banco Central no asume compromiso de suministrar dólares o bolívares a un precio predeterminado.
y sencillamente el precio se va colocando a través de la oferta y de la demanda. Y el tipo de cambio por bandas, que lo vimos hace muchos años y ahorita también lo estamos viendo, donde se permite un mínimo en el precio de la divisa y un máximo en el precio de la divisa, eso lo que vamos a llamar este, eh, el techo, el sistema de bandas. De lo que también hay otro tipo de cambio que lo llamamos el crowning peg, ¿ok? Que son mini devaluaciones que de alguna u otra forma le estamos o continuamos haciendo hoy día en Venezuela, ya que el Banco Central toda la semana devalúa de poquito a poquito el bolívar con respecto al dólar. ¿Okay? Una política económica busca siempre el crecimiento económico y ese crecimiento económico este, básicamente es la evolución positiva de los estándares de vida en un territorio. Habitualmente países medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. La definición más estricta del crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento entre los términos de renta o los bienes y servicios de una economía que produce un tiempo determinado, generalmente un año. El medio más utilizado para medir la evolución económica suele ser las fluctuaciones en el Producto Interno Bruto. ¿Cómo sabemos si hay crecimiento económico dentro de las políticas económicas de un país? Cuando vemos inversión en capital, ya sea inversión privada o inversión pública. En Venezuela hemos visto en los últimos años un incremento considerable de la inversión privada, más que todo. Cuando hay educación, o lo que es lo mismo, inversión en capital humano, que dota a los participantes en el proceso productivo de una preparación que les ayuda a aumentar su producción con los mismos recursos y ser más efectivos. Y cuando estamos en presencia de un uso continuo y en pro de mejorar los procesos de la tecnología. Y en pro de mejorar los procesos, es importante que la tecnología mejore los procesos. A veces hacemos cambios en páginas web, por ejemplo, y lo que hicimos fue empeorar los sistemas, ¿no? Acompañado de una mala atención hacia el usuario de esta tecnología, ¿no? ¿Okay? La tecnología, importante en el sentido de que facilita la evolución de los modelos de trabajo, las herramientas, los medios de producción e investigación. Básicamente el producto, básicamente aquí entramos entonces en lo que es el sistema financiero, donde todo esto es regido por las políticas monetarias, y este sistema financiero, estamos hablando de que hay cuatro grandes mercados: monetario, crediticio, cambiario y de capitales, que de alguna u otra forma son parte de lo que se llama las políticas, o forman parte de lo que es la política eh, económicas. Un placer para mí haberlos atendido. Estaremos en una próxima